Hermanos, buenas noches. Pues es grato estar nuevamente con ustedes, continuando o dándole continuidad al libro de Esther. Y pues vamos a ir viendo que vamos ya en el capítulo 9 y 10, que son los últimos de este libro. Y pues aquí vamos a ver ya en estos dos capítulos realmente la institución de la fiesta de Purim, ¿no? Que instituyeron por la gran alegría que Dios había salvado al pueblo, y lo instituyeron el pueblo judío y le dieron este nombre, Purim. Pero eso era de gran alegría después de tantas aflicciones que había pasado el pueblo de Dios, ¿no? Vimos ya en los 8 capítulos anteriores cómo por medio de su providencia de nuestro Señor, pues Él había controlado, digamos, la situación, había dominado todo y tenía todo bajo control. Recordemos que había habido un decreto del rey que había sido publicado y que buscaba la exterminación de este pueblo. Pero sabemos que él había estado en control de todo, y principalmente aquí pues de la vida de esta reina Esther, o de Esther, y de su padrastro, ¿no? De este Mardoqueo. Entonces todo esto venía siendo controlado por medio de la providencia de Dios. Ellos sabemos, o recordemos que ellos estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, y que todo el pueblo pues, estaba por igual, todos estos israelitas que no habían regresado a su tierra, ¿no? Pero sabemos que el favor de Dios estaba con los israelitas, y que el Señor cumpliría todas las promesas dadas al patriarca Abraham, ¿no? Entonces, recordemos que todas las promesas que Dios ha dado se han cumplido, muchas, y se seguirán cumpliendo todas las que vienen por haber, ¿no? Entonces sabemos que también estas promesas el Señor las ha cumplido al pie de la letra. No hay nada que no se cumpla. Entonces, pues aquí vamos a continuar con este capítulo 9. Vamos a ver los primeros 15 versículos, pero vamos a poner estos momentos en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los invito a que cerren nuestros ojos. Señor, grande eres, Padre, y eres un Dios verdadero, un Dios que cumples y has cumplido todas las promesas que tenemos por escrito, Señor, que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque sin ellas nuestras vidas realmente estarían a la sombra, Señor, como este pueblo, Señor, que no quiso obedecer. Gracias, Señor, por haber puesto estas letras, estas palabras, tu palabra fiel y verdadera, Señor, para que nosotros, Señor, tengamos las instrucciones bien claras, y que de nosotros, Señor, nos queda el poder estudiarlas, poder gozarnos en ellas, Señor, y poderlas cumplir. Gracias te doy, Señor, por ello. En el nombre del Señor Jesucristo pongo estos momentos. Amén. Y pues vamos a ver, y el título es Hora de festejar, y el tema es aflicción difícil igual a gran gozo posterior. Y pues los invito a que tomen sus Biblias y vayamos a Esther 9. Vamos a leer los 2 primeros versículos, que dice la palabra del Señor así: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que la aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. Y recordemos, ¿no?, que este Amán había pues echado a la suerte la fecha en que iba a atacar o a aniquilar a este pueblo judío, ¿no?, y darles muerte y quedarse con sus propiedades, porque esa era la intención. Entonces sabemos que era una ley cruel, y pues realmente el plan de Amán
como vimos, no se pudo llevar a cabo. Dice uno aquí en los versículos, los papeles se invirtieron, ¿no? Ahora la balanza estaba a favor, pues, de los judíos, gracias a la providencia de Dios. Sabemos que también los judíos, dice uno, tenían a sus enemigos, ¿no? Que querían destruirlo. Sin embargo, tenían al lado o aliado a un rey, ¿no? Con todos sus recursos. Y ese rey, pues, no iba a permitir ya con esta nueva ley. Y pasa realmente hoy en la actualidad, ¿no? Cuando el Señor nos dio todos sus decretos, si nosotros lo tenemos como rey, dice uno, realmente, ¿quién va a poder detenernos, no? Nosotros debemos de estar conscientes de todo lo que el Señor nos puede proporcionar, porque si lo tenemos como nuestro rey de nuestras vidas, nuestro Señor de señores, nada nos va a poder detener, ¿no? Nada nos va a faltar también. Y esto es bien claro en Romanos 8:31, donde en su palabra así nos dice, ¿no? ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y creo que está bien claro, ¿no? La palabra del Señor, que cuando tú depositas tu fe en Dios, podrás realizar cualquier cosa y tú sabes que vas a salir adelante. Ya lo hemos visto a través de este libro, ¿no? A veces podemos decir cuando las situaciones o las circunstancias aparecen muy adversas en nuestra vida, ¿no? Que dice uno puede estar muy grande. Creo que nuestro primer recurso es recurrir a Dios. Sabemos que teniéndolo a Él, dice, realmente no va a haber enemigo más grande que Él, ¿no? Teniéndolo al Señor de nuestro lado, dice uno, no va a haber mayoría. Siempre vamos a estar arriba de todo, sobre todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a acudir a tu llamado, va a acudir a tus necesidades. Sabemos que Él a la fecha ha venido cubriendo esas necesidades que tú has tenido y que no te ha abandonado. A pesar de que tú, si en algún momento tú dudaste, si lo dejaste a un lado o te hiciste, dice uno, de la vista gorda, no queriéndolo obedecer, Él no se ha apartado en ningún momento de ti. Vimos también que Dios aquí con este pueblo a través de su providencia, pues, como les digo, venía dominando la situación, aunque había habido un decreto publicado por un rey, el cual se buscaba el exterminio de todo su pueblo. Él estaba controlando la vida de todos ahí. Y principalmente aquí, pues, lo dice uno de los protagonistas, era Esther y Mardoqueo. ¿Por qué? Porque los había colocado en los lugares donde iban a ser necesarios para poder salvar a este pueblo de Dios. Entonces Dios estaba por medio de su providencia proveyendo todo esto, ¿no? Aunque sabemos que ellos estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios, así como todo el pueblo israelita que no había regresado, estaba él, como les digo, actuando a favor del pueblo israelita, porque siempre ha cumplido sus promesas con Dios dadas a este patriarca Adán. Dio realmente una gran victoria a estos judíos y obtuvieron, dice uno, respeto y miedo de esos enemigos, ¿no? Sabemos también que todas las cosas que hace el Señor son para bien. Y como lo que empezó, como dice uno, de una gran prueba, terminó con una gran bendición. De ahí el título, ¿no? A veces tenemos grandes pruebas y que pueden llegarnos a desanimar, ¿no? Pero pasando esas pruebas, esa tormenta, a veces, dice uno, puede ser muy, muy fuerte, pero siempre terminan en una gran bendición, dice uno, terminan en un final feliz, ¿no? Y lo sabemos también porque hemos estudiado en la iglesia
el libro de Romanos, y también aquí para reafirmar en Romanos 8:28, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces les digo, hermanos, no sé a cuántas pruebas te has enfrentado, y creo que a cuantas hayas enfrentado, todas han terminado en bendición, y debemos de tomarlo así. A veces son bendiciones y que son resultado de lo que hemos venido haciendo. A veces siempre es conforme a la voluntad de Dios, y siempre es lo mejor. Aunque a veces dice uno, el resultado o la respuesta de Dios no es, dice uno, al 100% del agrado de uno, ¿no? Pero debemos de estar alegres y contentos, porque le digo, después de esa gran aflicción vienen las grandes bendiciones. Amén. Y continuando aquí del 9, 3 y 4, que dice así la palabra del Señor: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mardoqueo, dice uno, que se hacía grande entre los pueblos, ¿no? Ahora las autoridades iban a ayudar a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, no tanto por hubiéramos dicho que era como Amán, ¿no? De sentirse muy superior, mostrar muchas cosas negativas en su carácter, no había nada de humildad, sino era todo lo contrario, era con Mardoqueo, ¿no? Y él estaba tomando buenas decisiones. Recordemos cómo empezó Mardoqueo cuando supo la noticia, ¿no? Que el rey había hecho este decreto en contra del pueblo. Un hombre, como dicen, lleno de cilicio, realmente era una pequeña cosa dentro del pueblo o hacia los demás, y que ahora Mardoqueo era su brazo derecho del rey, ¿no? Recuerden que siempre el que se humilla delante de las poderosas manos de Dios, a su tiempo Él lo exaltará. Y es lo que nos pide nuestro Señor, ¿no? Humíllate primeramente a Él, sé humilde en todo lo que hagas. Si sobresales en cualquiera de tus actividades, en lo que tú quieras verlo, siempre debes demostrar esa humildad. Y sabemos que vamos a recibir gran bendición de parte de nuestro Señor. Nos lo reafirma también en Primera de Pedro 5:6, ¿no? Donde dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y les digo, no sé en cuántos momentos difíciles te hayas encontrado tú en tu vida. Y en esos momentos tú te humillaste. O cuando tú estuviste arriba, no hayas perdido esa humildad. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de nuestro Dios, al que se humilla, siempre lo va a sacar adelante, lo va a enaltecer. Dice uno, a veces en las situaciones difíciles, tal vez hayas dudado de su presencia, hayas pensado que te encontrabas solo, hayas pensado que no tenías solución, pero que sin embargo, ante las grandes aflicciones, después vino el gozo. Y lo podemos ver en la vida de cualquiera, en nuestras vidas propias, como vida mía propia. Realmente, ante las situaciones difíciles, dice uno, hay que gozarse. Y más gozo es cuando hay una respuesta de nuestro Señor y te da una salida, te da una respuesta, es de gran bendición, ¿no? Sabemos que Dios protege
hoy a los creyentes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él en la actualidad sabemos que es un hombre que está a la diestra del Padre y que sabe exactamente lo que sientes, qué necesidad tienes, y desde esa alta, dice uno, desde esa alta posición, Él está intercediendo por ti, por nosotros. Es de gran bendición tener a alguien allí, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo que está abogando por nosotros a nuestro favor. Dice uno, realmente, pues constituye una maravilla, una maravillosa realidad que el Señor está abogando por nosotros. Sabemos que uno que ha aceptado al Señor, tenemos realmente ese abogado que está hablando delante del Padre para que nosotros, dice uno, no tengamos esa piedra, esa barda delante de Él para tener comunión directa con el Padre. Está realmente abogando por nosotros día a día. Sabemos que no somos perfectos y que estamos fallando mucho, pero que Él es un abogado perfecto que siempre va a estar al frente de tus culpas para poder ser perdonado. Amén. Vayamos del 5 y 6 que dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Y recordemos, ¿no? Susa pues era la capital o ciudad principal, y en la cual, dice uno, pues acabaron en la capital de aquí de los persas a 500 hombres, ¿no? Dice uno, fue una batalla pues realmente sangrienta, ¿no? Y que pues se habla de que fueron 2 días realmente dentro de muchos de sus enemigos del pueblo judío que querían hacerles daño, pues murieron. Y lo único que estaban haciendo realmente los judíos, pues era defenderse. Ellos no querían matarlos, pero si ellos llegaban a agredirlos, dice, los mataron. ¿Y quiénes eran todos esos hombres? Pues los antisemitas que querían destruir a este pueblo, los allegados de Amán, familiares de Amán, que son, como dicen, pues se querían vengar de todo lo que pasó a Amán, ¿no? Estos simpatizantes, pues sabemos cuánta gente a veces simpatiza por X razón o por X persona. Entonces, pues realmente dice uno 500, pues más adelante vamos a ver que fueron realmente muchísimos los que murieron, ¿no? Y debemos de estar conscientes que, dice uno, como pueblo de Dios, no buscamos realmente tener problemas con nadie. Dice uno, a veces, pues nos llegan los problemas, ¿no? Por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y no los consideremos enemigos. Dice uno, mejor amémoslos. Porque nuestro lema en la iglesia de Calvary Chapel, amar a Dios y amar a todas las personas. Dice uno, enemigos, aquí al pueblo pues querían hacerles daño. Aquí hay situaciones donde a veces pudieran querernos hacer daño. No aquí como esto es llegar al extremo, ¿no? De matar, pero sí haciendo difamaciones en contra de uno o de otro. Entonces lo que sí dice uno, debemos de saber perdonar, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo diciendo perdona 70 veces 7, entonces pues todavía nos falta mucho. Dice uno, tenemos todavía mucha tolerancia para poder perdonarlo. ¿Por qué debemos de hacer esto? Podemos caer como cristianos en situaciones pues mal encaminadas, ¿no? Porque dice uno, si ya lo vimos en Romanos, que Dios con nosotros, que en contra de nosotros, a veces podemos llegar a utilizar esto, ¿no? Para poder dañar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, ¿no? Porque uno dice, yo tengo a Dios y
yo voy a hacer algo en contra de X persona y yo sé que Dios me va a respaldar. No, no se trata de eso, que Dios te va a respaldar el que querer hacer daño a alguien. Simplemente es amarlo como te lo he dicho. Amén. Y vayamos del 7 al 10, que dice así: mataron entonces a Pasandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Y aquí pues dice uno, mataron a sus 10 hijos de este Amán, ¿no? Que también querían ser, pues querían dañar, les digo, o venganza querían por lo que le había pasado a su padre hacia los judíos, ¿no? Pero pues dice uno, le salió todo al revés, cayeron en manos de los judíos y fueron muertos. Y sabemos que de la mano de Dios viene la justicia, y esa justicia es una justicia justa y ecuánime, realmente, donde Dios le va a dar lo justo a cada uno, sea bueno, sea malo, pero Dios te va a dar lo justo, no te va a dar nada que digamos de más o te va a dar de menos. Tú sabes a qué eres merecedor, ¿no? Si has esperado en la justicia de Dios o has buscado tú la justicia por tu propia mano. Te digo, aquí el pueblo de Dios esperó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque les mandó una contraley, ¿no? Donde dicen, bueno, no va a ser eliminada, pero tú tienes derecho a defenderte. Y obviamente que aquí a todos estos personas que querían hacerle daño a Amán, les iba a causar un gran daño. Entonces, pues, dice uno, hay que tener cuidado con lo que realmente eres merecedor, ¿no? Si vas por un camino recto o vas por un camino torcido. Lo vemos todos los días en nuestra vida diaria, ¿no? El que hace mal, mal le va, y dice uno a veces, le pasa a X persona tal situación. ¿Por qué? Porque anda en malos pasos, anda en caminos torcidos. Entonces, de eso debemos de tener cuidado. Y aquí, pues, continuemos, que dice del 11 al 15, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca de los números de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo al rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar. Y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y aquí, ¿no? Dice uno, hay una extensión de ese decreto, ¿no? Si esta reina Esther pidió un día más, ya que había sido un día, pues la reina, por movida de la situación, agarra y pide un día más, ¿no? Una extensión, dice uno. Puede ser, dice uno, pues una situación que si tú la piensas, dice uno, pues es cruel, ¿no? También, y vengativa, porque Esther, y para muchos historiadores, se considera a Esther por esto de que fue una mujer cruel y vengativa, ¿no? Y ha sido muy criticada por muchos historiadores y también por estudiosos de la Biblia, porque pues dice uno, al pedir un día más de este decreto, pues estaba de falta de amor hacia el enemigo, ¿no?
Pero sin en cambio aquí hay que tomarlo, ¿no? Como un principio que el Señor necesitaba que se cumpliera, ¿no? Es un principio que también se encuentra en el libro de Josué, donde realmente no se conformaría con menos que la victoria total del Señor, ¿no? Que fuera obediente. Aquí Amán y sus hijos pues eran descendientes de los antiguos amalecitas, y recordemos en Esther 3:1 o también en Primera de Samuel 18 del 8 al 33, ¿no? Donde pues Dios le dio una orden a Saúl que ejecutara todo al juicio de Dios contra los amalecitas, si recordarán, y también en 1 Samuel 15 del 2 y 3, donde vemos que Saúl pues fracasó, fue desobediente. ¿Por qué? Porque no acabó con ellos en su totalidad como el Señor le había dicho, ¿no? Les dijo, acaba con todos, animales, niños, bebés, ancianos, con todos debió de haber acabado este Saúl, pero no lo hizo. Y entonces sabemos que más adelante iba a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque este Amán era descendiente de este Agat. Pero aquí el Señor, les digo, todo estaba en la providencia. Este Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Entonces venía, ¿no? Era hijo de Cis, llamado Mardoqueo. Entonces, pues realmente aquí, ¿qué hizo Esther y Mardoqueo? Completó el juicio de Dios contra los amalecitas. Dice uno, ahí se acabó. Entonces nos debe de quedar esto bien claro en la cabeza. Debemos mostrar obediencia, y el serlo, todo lo que se haga va a salir bien. No podemos dejar a medias la obediencia que Dios nos pide. Aquí lo vemos a través, ¿no? Saúl dejó vivo a Agar y posteriormente enemigos tras enemigos, y esto hubo consecuencias. Entonces eso es lo que aquí pues nos está dando también Esther, un gran ejemplo, ¿no? De que tenía que cumplirse al pie de la letra lo que el Señor tenía y había prometido contra este pueblo de los amalecitas, y aquí quedaba concluido ese decreto. ¿Por qué decía uno que hay mucho el decreto de Josué, o bueno, el libro de Josué? ¿Por qué? Porque también el Señor le estaba mostrando que Esther fuera fuerte y valiente, y lo mostró, ¿no? Ya lo vimos en los 8 capítulos anteriores. ¿Y por qué dice uno, tenía que ser fuerte y valiente? Porque las decisiones que se tomó, no cualquiera las iba a tomar. Y con ello, ¿por qué? Porque Esther tenía un propósito que Dios se le había asignado. Entonces era salvar al pueblo y también acabar con estos amalecitas. Sabemos también que hay momentos de desánimo, momentos difíciles donde pueden sentirse sin contar con la ayuda de Dios, ¿no? Y puede desanimarte, puede haber muchas cosas, pero el ser fuerte y valiente estaba mostrando que puede uno, dice uno, ser obediente al 100 y poder realizar las cosas que el Señor nos ha pedido. Amén. Y pues, como conclusión, Dios te da un propósito. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te ha dado a veces pruebas difíciles, pero si tú crees con una fe grande en que Dios te va a sacar, sabemos que el resultado va a ser un gran gozo.
Amén. Y pues hemos terminado, vamos a terminar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos has permitido, Señor, conocer un poco más de tu palabra, Señor, y gracias porque sabemos que de ti dependemos en todo momento, sabemos que tú tienes el control de todo en su totalidad, Señor, y que en ningún momento lleguemos nosotros a pensar que nosotros somos que nosotros mismos podemos controlar las situaciones. Nos estamos engañando, Señor. Sabemos que tú en cada instante, en cada paso que damos, Señor, tú estás al cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tanta alegría que tú nos has dado, también con tantas aflicciones que hemos tenido, Señor, porque nos debemos de gozar en todo momento, porque, Señor, sabemos que contamos en ti y que tú abogas delante de nuestro Padre. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.